Es un gusto recibir a Martín Pereira, integrante del Ejecutivo del PIT-CNT. Martín, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Para arrancar el año ya tempranito. En realidad ustedes lo arrancaron ya hace tiempo, ¿no? Arrancó tempranito, hace tiempo que estamos, así que bueno. Tuvieron una reunión con el presidente electo, con Luis Lacalle. También estuvo allí el ministro de Trabajo designado, Pablo Mieres. ¿Cómo, ya se ha hablado de esa instancia, obviamente, pero cómo se evalúa, cómo evaluó el PIT-CNT ese encuentro con el presidente electo y con parte del gobierno electo? Bueno, se evaluó de manera positiva la reunión en lo que tiene que ver los consejos salarios, que era el tema principal que llevamos para hablar con el presidente electo. Se comprometieron tanto él como el ministro y el subsecretario de Trabajo a mantener el formato actual de los consejos de salario, y bueno, eso se verá en la cancha después si se cumple o no con lo que se planteó en la reunión, pero fue una reunión positiva, abrir el diálogo, tener canales de diálogo abierto con el nuevo gobierno, y bueno, ahora veremos cómo se desarrolla de aquí a que asuma, y después cuando asuma realmente en la cancha cómo se ven y cómo se para realmente el Poder Ejecutivo con respecto a la negociación colectiva, tanto en el sector privado como público. Claro. A la salida de esa reunión, Mieres habló de que los consejos iban a seguir en este sentido de lo que vos decías, pero también habló de la posibilidad de flexibilizaciones. ¿Qué tanto se profundizó en eso? Bueno, ellos tienen un planteo que ya es posible hoy, por eso en la campaña cuando se discutía del descuelgue de algunas empresas, eso hoy ya hoy con el formato actual de los consejos de salario se puede realizar. Si eso es la flexibilización que llaman, la reunión no se profundizó mucho sobre ese sentido. Nosotros profundizamos sobre la regionalización, sobre si iban a diferenciar Montevideo e interior, que ya hay un ingreso menor en el interior del país y claro, que sería llevarlo a una peor condición a los trabajadores del interior del país. Pero cuando se habló de flexibilizar y que algunas se descuelguen, se le planteó que eso ya es posible con el formato actual, y ya hoy en día algunas empresas plantean el descuelgue. El tema es que las empresas no quieren utilizar estos mecanismos porque para utilizarlos tienen que transparentar los números. Transparentar los números, exactamente. Y bueno, y muchas veces cuando se quiere poner la productividad también a discutir dentro de los consejos de salario, los trabajadores no decimos que no, sino que para discutir productividad hay que mostrar los números arriba de la mesa, y son los empresarios mismos que han dicho que no quieren discutir de esa manera. Claro, o sea que la posibilidad de flexibilizar, utilizando un término que se está utilizando, pero no ese es el término que se ha utilizado en estos tiempos, en estos años, digamos, está ahí, está presente ya en el formato actual de negociación colectiva. No sería, digamos, nada novedoso. No, nada salvo nuevo, que se quiera profundizar en algún otro tipo de flexibilización, ¿no? Que arriba de la mesa no estuvo. Que arriba de la mesa no estuvo en esa después conversación. de la declaración de Mire, hay otra flexibilización en contra de los trabajadores, arriba de la mesa no estuvo. Tampoco van el tamaño de las empresas. Hay empresas muy chicas que tienen una rentabilidad muy alta y empresas grandes con mucho menor rentabilidad. Entonces, no es chico, grande. ¿Qué pasó ante el planteo ese de diferenciar Montevideo e interior? Porque ahí sí, como decíamos, lo ha explicado en muchas ocasiones Fernando Pereira, las inequidades salariales que hay en el interior con respecto a Montevideo, y que por lo tanto construir un mecanismo de negociación que separe el Montevideo del interior y tenga en cuenta esas diferencias puede profundizar más todavía esas diferencias salariales. Ahí, ¿qué se conversó sobre este tema específicamente? Bueno, estuvo arriba de la mesa, ellos lo estaban estudiando, pero que no lo iban a aplicar por los tiempos que corrían, que ya en este año, en junio, ya vencen la mayoría de los convenios vigentes en el sector privado. Los sindicatos más grandes van a estar discutiendo en el sector privado, por ejemplo el ZUNCA, la Federación Uruguaya de la Salud, los estatales vamos a estar con el presupuesto, y en esta diferenciación ya hay casi 10.000 pesos menos en el promedio de ingreso de una familia entre Montevideo e interior, y profundizar, porque el planteo de algunos es que en el interior las empresas son más chicas, no tienen posibilidad de pago de los laudos que se acuerdan por rama, y sería condenar al trabajador del interior y a la familia entera del interior del país a tener menos salario, menos poder de consumo en algo que no se sustenta numéricamente de ningún lado, sino
desde el planteo de achicar los salarios y de flexibilizar en el lado contrario hacia los trabajadores. No tiene otra explicación científica, digamos, que sea para ajustar distinto Montevideo en el interior, porque es la misma tarea que realiza en el interior como en Montevideo. O sea que, si bien eso fue un tema de campaña, porque siempre estuvo arriba de la mesa en la campaña, tampoco hay una propuesta definida en ese sentido, más allá de alguna intención que pueda aparecer por ahí. Sí, plantearon intenciones, por eso te decía, en la reunión no solo la hablábamos positiva, pero realmente vamos a lo positivo no cuando empiecen los consejos de salario y veamos cómo se para el Poder Ejecutivo ante esto. Y la posibilidad del descuelgue, como dijimos, ya existe hoy en día, no es algo que si realmente una empresa está en apremios por distintas cosas, se le cae alguna venta o lo que fuera, si están los números arriba de la mesa y la empresa blanquea la situación, tiene la posibilidad. El problema es que los empresarios no quieren poner los números arriba de la mesa, por ellos dicen por competencia desleal y demás excusas, pero realmente han crecido económicamente mucho y no se ha repartido la torta como se había repartido en ese sentido. Yo no sé si ustedes han estado atentos a estos temas, pero hay una serie de economistas, de estos economistas independientes que se les dice, que en los últimos, 15, 20 días, pero ya desde antes, inclusive en plena campaña electoral, empezaron a hablar del peso de los salarios en el Uruguay. Y con mucha fuerza, yo lo leí la semana pasada, algunos vienen señalando que el salario en Uruguay tiene que decrecer, porque se ha transformado en un freno para el desarrollo. ¿Qué piensan los trabajadores movilizados cuando escuchan a algunos economistas que entienden que el salario se ha transformado en una especie de ancla para el país y que el derecho de los trabajadores y el bienestar en definitiva de los trabajadores termina siendo un problema que al país no le ha permitido construir un camino de desarrollo más sustentable? No, claramente estamos en contra de ese planteo. Ya ese planteo no es nuevo, ni de la campaña, sino siempre hay un ala neoliberal que plantea que los salarios sea la variable de ajuste, o en el caso de los funcionarios públicos el recorte de funcionarios y privatizar los sectores. Claramente se está escuchando y con más fuerza cada vez más este planteo. Preocupa a los trabajadores, pero no es un planteo nuevo que existe arriba de la mesa. Uruguay ha venido creciendo, se ha venido acompañando el crecimiento salarial, en algunos sectores más, en otros menos, pero ha quedado demostrado que las inversiones vienen igual, que Uruguay, al ser un país tan chico y el trabajador con los ingresos que tenemos, no hay gran capacidad de ahorro, sino que todo lo que se gana se vuelca al mercado interno y al consumo. Si hablamos de retraer salarios, sería retraer el pequeño comercio, y más cuando hablamos en el interior del país. Todo lo que se gana se invierte acá en Uruguay nuevamente. Entonces creo que es muy peligroso plantearlo de esa manera, no solo para el trabajador y desde el punto de vista sindical, sino para el país en general. Sería muy peligroso entrar en ese terreno. Es notorio que ustedes no coinciden con la mirada esa de que parte de la responsabilidad de que se hayan perdido 50.000 puestos de trabajo, hoy en estos días lo ha publicado el propio Cuesta Duarte, el tema de la pérdida de puestos de trabajo en los últimos años, no está ahí, no está en el nivel salarial de los trabajadores. No está en el nivel salarial, eso claramente ya está estudiado y defendido bien, como decías vos, por el Cuesta Duarte. El problema es que en la región existen países con desregulación total, ejemplo Paraguay, que todo el mundo habla de Paraguay, que bueno para invertir, que bueno para demás, pero la regulación laboral en Paraguay es inexistente, como muchas otras regulaciones que no son y no existen controles. Entonces muchos empresarios buscan eso y no la regulación que hay en Uruguay, que realmente está controlada, pero la inversión extranjera que muchas veces llega busca esa regulación que hay en Uruguay y que tenemos las reglas claras. Se pone el movimiento sindical muchas veces como el cuco de las inversiones y demás, pero en este periodo, los últimos 10 años, han salido las delegaciones de empresarios, dirigentes sindicales y el gobierno al exterior del país a mostrar un país sólido y que realmente demostramos serlo con todo lo que pasa en la región. Menos de 30.000 votos de diferencia en una elección, y el traspaso, más allá de si reconoció un día o reconoció el otro, fue un traspaso totalmente tranquilo dentro de las normas democráticas que tiene el Uruguay. Entonces creemos que muchas veces son más discursos que realmente lo que pasa en la vida diaria, y lo mismo que los consejos de salario. El 80% fue por acuerdo entre trabajadores y empleadores, no votando el gobierno porque sobrepasaban las pautas o los lineamientos que había puesto el gobierno. Entonces
las ocupaciones lo mismo. O sea, Claro. hay gran... Bueno, sobre eso sí el gobierno que va a asumir, digamos, fue muy claro. Van a suprimir la posibilidad de la ocupación, ¿no? Sí, plantean eliminar el decreto de las ocupaciones, a lo cual el movimiento sindical, la respuesta nuestra fue antes del decreto y después del decreto siguieron las ocupaciones. Claro. Si realmente tenemos que tomar esa medida, se va a tomar igual con decreto o sin decreto. No es una amenaza, sino es la historia del movimiento sindical que ha tenido, más allá de algunos errores que algunos compañeros han cometido con el tema de las ocupaciones, es ínfimo lo que se termina ocupando, la cantidad de empresas que hay hoy en día en Uruguay. Entonces, más mediático y más político que realmente lo que se lleva a la práctica las ocupaciones en el sector privado. Los públicos no podemos realizar ocupaciones y cuando las hemos tenido que hacer, las hemos realizado y se ha dado en el marco de la negociación y el diálogo con el gobierno. Entonces, hay mecanismos para desocupar, con o sin decreto, y los trabajadores, si entendemos que es necesario ocupar a alguna empresa o algún ente del Estado, lo vamos a seguir haciendo. Claro. Me quedé pensando sobre lo anterior, ¿no? Como algunos de los economistas que plantean esto y ponen esto arriba de la mesa, la necesidad de ajustar hacia abajo los salarios, porque nada, entienden que ese es uno de los anclas más fuertes que tiene el país para su crecimiento. Ponen de ejemplo lo que ha ocurrido históricamente en Chile, en los últimos años en Chile, ¿no? Y bueno, y hoy tenemos un Chile que está prendido fuego hace un mes y medio, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Básicamente por esto, porque los trabajadores, la gran masa de trabajadores, tienen ingresos muy bajos, la gran masa de los jubilados y los pensionistas tienen ingresos muy bajos, a pesar de que, al parecer, tenemos una economía... Cuando digo tenemos, hablo de Chile, una economía que florece y que crece y que parece ser muy, ¿cómo decirlo?, vigorosa, ¿no? Sí, Chile para muchos era el ejemplo a seguir y realmente en contacto permanente con los trabajadores chilenos, nosotros sabíamos que no es el modelo a seguir, ni mucho menos. Las jubilaciones con las AFAP, con un papel mucho más fuerte del que juegan acá en Uruguay, la desregulación laboral que existe en Chile también es parte de la responsabilidad del movimiento sindical chileno. En ese sentido, llega a ver el ejemplo más burdo que hay, 16 sindicatos en una empresa para buscar acordar y demás. Eso se convierte en muy peligroso. 16 sindicatos en una empresa. 16 sindicatos en una empresa. Eso, cuando lo contamos es increíble y no se entiende acá en Uruguay, donde el movimiento sindical es uno solo y se negocia con un solo movimiento sindical, que eso es una gran ventaja que tenemos aquí en Uruguay, pero el modelo a seguir, que se hablaba de economía, además, las jubilaciones por el piso, las inversiones de las AFAP, que se pierden por millones en Chile, y todo eso, y un estallido que algunos pensaron que era una semana, que era un movimiento político, lleva un mes y medio y no tiene miras de terminar. El problema también es quién lo conduce, que eso mucho lo hemos conversado con las centrales chilenas, y bueno, ese no tiene una conducción clara hacia dónde va y cuál es el final. La gran mayoría de esos movimientos son espontáneos, ¿no? Termina siendo espontáneo de la gente que está harta, en definitiva, ¿no? Sí, y la represión que había en Chile es algo a denunciar y claramente a tener ojo en Uruguay, ¿no? Vemos pocos hechos que se han visto de represión aquí en Uruguay, pero vemos que hay mucho malentonado con el nuevo gobierno que plantea que hay que reprimir a los trabajadores, que hay que reprimir las movilizaciones sociales. Se pueden compartir o no las movilizaciones, pero la represión es lo último que debe haber, y nosotros vamos a defender el derecho a la movilización, tanto de las organizaciones sociales como de nuestro movimiento sindical. Entonces creo que hay que tener cuidado con los ejemplos que se ponen de afuera sin estudiarlos y ver cuál es la realidad. No puede haber pasado de ser la panacea a un mes y medio de conflictividad. Y se hablaba que eran grupos radicales, se hablaba pero cuando ven las movilizaciones hay de todo, hay movimientos sindicales, hay movimientos sociales, hay familia que se ve. Bueno, después de las represiones, la familia ha mermado, pero la represión ha sido muy grande, desde gases, los chorros con agua, con químicos realmente que han lesionado la cantidad la vista de personas que han perdido o una o dos vistas, ¿no? Es increíble. Bueno, los videos son claros que apuntan directamente a la cara de los manifestantes, ¿no? No es disuadir la movilización ni mucho menos, sino ya es lastimar a generar un daño específico. Es generar un daño y dar un mensaje de que no se salga más a la calle. Creo que el pueblo chileno ha respondido y se ha mantenido
en la calle, y bueno, creo que hay que buscar y ver cuál es la solución a ese problema y que los reclamos populares salgan adelante. Piñera tiene que entender que si un mes y medio no es un grupo radical o uno desubicado no se sostiene, sino que es el pueblo en general que está manifestando en Chile. Claro. El sector público va a tener un desafío importante en este gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que mucho se ha hablado de esto, ¿no? Mucho se ha hablado de los 900 millones que después fueron 1.300.000, pero que el recorte va a venir por ese lado. Sí, claramente vamos a estar en un año movido los trabajadores estatales, los 900, el 1.300.000 después de lo de las tarifas. Es una discusión. Nosotros hemos hecho números por todos lados y no da, sin recortar áreas vitales como la salud, la seguridad o la educación. Es imposible recortar 1.300.000. Y más que lo dice que lo van a hacer en un año, no es que en el periodo, sino que en el primer año van a hacer ese recorte. Entonces hay que ser claro, o se va a privatizar o los servicios no se van a brindar. No hay más chance en ese sentido, claro, sino si realmente van a hacer el recorte que está planteado. Si lo plantean de esa manera, o privatizan servicios del Estado, con lo peligroso que lleva a ir privatizando el Estado y la gestión del Estado, y o si no, realmente la población no va a tener servicios. Hoy en la salud ya están faltando personal, y algo que el sindicato de la salud planteábamos y nos planteaban a veces que éramos exagerados o desmedidos. El propio Ministerio de Salud Pública, a los 10 años de la reforma, planteó que al sistema de salud le faltan cerca de 3.000 funcionarios y que 2.000 serían dentro del sector público y en su mayoría dentro de ACE. Entonces creo que ha quedado una discusión muy franca con este gobierno, y bueno, si va por el lado del recorte de servicios, funcionarios y la privatización, va a encontrar tanto a los sindicatos estatales como a todo el movimiento sindical en defensa de los servicios que le brindamos al uruguayo, porque el trabajador estatal termina siendo un servicio a la comunidad y al pueblo en general. La salud pública fue una especie de botín electoral en estos últimos años, y hubo allí fuertísimos cuestionamientos, algunos que tenían algún tipo de asidero. De hecho, hubo movimientos, hubo cambios de directorios en ACE, hubo reemplazos de directores de hospitales públicos, en fin, hubo una serie de movimientos a partir de denuncias de la oposición con respecto a la gestión de ACE. También hubo muchas otras cosas que terminaron siendo nada, simplemente digamos una especie de esto que decíamos, ¿no? Botín electoral. Da la sensación de que la próxima administración le va a poner mucho ojo a ACE, porque ahí parece ser, según la oposición, grandes problemas por donde se ha gestionado muy mal. ¿Qué están esperando desde la Federación de Funcionarios de Trabajadores de la Salud Pública? Bueno, hemos tenido algún contacto telefónico con el nuevo ministro. Estamos a la espera de la designación de los nombres del directorio, que viene demorado, por lo menos algunos nombres que han sonado todavía no han sido. El caso del director de los trabajadores, ¿hasta cuándo es su digamos? Cae con el 28 de febrero, y después hay que elegir un nuevo representante de los trabajadores. Cae con el directorio actual. Pasó cuando el cambio de directorio, que también cayeron los sociales porque está determinado de esa manera en la ley. Por lo que sabemos, ACE está siendo difícil a la coalición encontrar los nombres que dirijan ACE, lo mismo que con todos los directores que van a tener que poner. Son 900 puntos de atención, son hospitales regionales en el interior del país, los hospitales más conocidos aquí en Montevideo, y van a tener un arduo trabajo. Por lo que sabemos, no han podido encontrar todavía quién esté en el directorio y plasme todo lo que han denunciado. Hay muchas denuncias que se hacían que eran realidad. Lo que pasó en Bella Unión era real, ya había sido denunciado por el sindicato. También es real que hay que brindarle una atención a la población del norte del país. Hoy se está anunciando el IMAE en el hospital de Tacuarembó, que era un reclamo de los trabajadores y de toda la población del norte, y sabemos que el equipo de gestión del hospital venía dando una lucha ardua para que se concretara. Bueno, al final del periodo empezamos a concretarlo, porque el nombramiento es una cosa y de aquí a que se quede realmente funcionando falta todavía, pero veamos si todo lo que fue botín electoral o artillería mediática con ACE, que muchas cosas eran realidad, se termina plasmando y corrigiendo, porque lo vemos difícil. Nosotros hay mutualistas que funcionan gracias a ACE. Si ACE no le brindara
asistencia económica a través de contratación de servicios que se podrían brindar dentro de ACE, hay mutualistas que hoy no podrían estar abiertas. Nosotros no estamos proponiendo que se cierren. ¿En Montevideo o en el interior? En Montevideo y en el interior. En todo el país. En todo el país. Hay casos que han sonado, como 33, con el desvío de fondos, que cayó el equipo de gestión entero, y por eso decimos que lleguen a fondo, porque también en esos equipos de gestión hay gente actualmente de la coalición, que en el caso de 33, claramente era candidato a diputado del departamento, y fue uno de los que cayó por desvío de fondo dentro del hospital. Claro. Entonces, que vayan a fondo. El problema es que en la salud muchas veces no hay bandera política, sino que funcionan corporaciones, intereses y que fijan precios, fijan servicios, que ahí no hay color político ni mucho menos. ¿Y qué pasa? Digamos, se ha impulsado desde este directorio de ACE la designación de directorios de hospitales por concursos públicos, ¿no? de oposición y mérito. ¿Ustedes saben cuál es la idea de quién es del próximo gobierno en torno a este tema? ¿Seguir con esa política o cambiar y ir poniendo en hospitales y policlínicas, digamos, como se hacía históricamente? No lo hemos conversado. Estamos esperando que se nombren las autoridades de ACE para tener esa conversación también. Se ha empezado un camino que sería difícil tirarlo para atrás, cuando era uno de los reclamos de la oposición, que los directores no eran técnicos, sino que eran todos directores políticos dentro de los hospitales, y que muchas veces algunos tenían falta de idoneidad técnica para dirigir un hospital. Bueno, que creo que se ha hecho por concurso, y entonces debería seguir ese camino. Los trabajadores reclamamos que todos los cargos, y no solo el de director, porque hoy en día se está concursando el director, y toda la cadena de mando sigue siendo a través de designación directa de ese director o del propio directorio de ACE. Entonces creo que hay que ir a una profesionalización de lo que es la gestión en salud, y un paso es hacer los concursos, pero hay que seguir y formando a esos directores que quedan muchas veces en los concursos, porque la salud viene cambiando muy dinámico en lo que tiene que ver tecnologías, formas de trabajar y demás. Hay que trabajar mucho más en territorio, lo que es la prevención, más que lleguen al tercer nivel, ya que cuando es la enfermedad consumada. Y bueno, son cambios que necesitan estar en formación permanente, tanto de los equipos de gestión como de los trabajadores. Claro. En las últimas horas, quien va a ser el próximo subsecretario de salud señalaba que en los papeles la reforma de la salud puede haber estado motivada por buenas intenciones y puede haber estado bien pensada, pero él señalaba en la práctica eso no ha ocurrido. Como que no ha habido una reforma efectiva que haya llegado a todo el país, que haya descentralizado, que haya mejorado el primer nivel de atención. ¿Qué creen ustedes, los trabajadores, con respecto a estos años de la reforma? No, hay que separar la gestión de la reforma de lo que ha sido la reforma y la mejora en calidad de atención hacia el usuario, y la calidad que hemos mejorado los trabajadores, tanto en infraestructura, un poco menos en salario, que ha sido una discusión siempre con el gobierno actual, pero la reforma le ha cambiado la salud de la vida del país. Hay que recorrer los hospitales del interior del país, las policlínicas del interior del país. Pasábamos de policlínicas que eran un rancho deliberadamente a policlínicas hoy que son de primer nivel. El sistema de salud le cambió la salud a los uruguayos, que hay que trabajar mucho más que nada en llegar del Río Negro para arriba con mejor atención de salud, y que es real que del Río Negro para abajo la atención y la posibilidad de salvarte es mucho mayor, sí, pero la reforma ha sido fundamental para la atención de los uruguayos, y hay que salir un poquito de Montevideo para hablar de la reforma de salud. No es solo Montevideo lo que ha pasado, claro. Hospitales como podemos mostrar el Maciel o el propio Hospital Español, recuperado por los trabajadores en su momento, sino hay que salir a recorrer para ver qué le ha cambiado la vida al usuario de salud pública y al usuario en general. Hay lugares en el interior del país que tiene más usuarios ACE que el sector privado. Muchas veces la tecnología hay que discutir, y el Ministerio tendría que haber jugado otro rol mucho más de control y efectivo. ¿Para qué duplicar? Porque la mutualista quiere llevarse socios. Claro. Hay un tomógrafo en Flores, acá el ejemplo claro, había un tomógrafo en el hospital público, y el privado trajo un tomógrafo, y después que lo trajo pidió la habilitación, que antes hay que pedir toda la... Claro. Eso era para competir con el hospital que se le estaba llevando a la gente. Claro. Entonces, creo que hay que... Ahí no era necesario, ¿no? No era necesario. Con que se complementara. Y hay que pensar, Uruguay es muy chico, hay que pensarlo en la regionalización. La descentralización es eso que ha fallado un poco, creo, en lo que tiene que ver el sector público, ¿no? No se ha dado que las regiones tengan poder de decisión. Lo que tiene que ver todo se define aquí en el directorio. Claro.
y en las oficinas centrales, y creo que eso es una pata que faltó y que hay que seguirla trabajando. Lo mismo el trabajo con usuarios y trabajadores. ¿Hasta dónde se avanzó en la descentralización en esta última etapa desde que Carámbula asumió NACE? Porque ha sido, sí, yo sé que un desvelo de él, intentar dar mayor independencia, digamos, a las regiones para poder resolver los temas. Sí, se ha tratado de dar, pero el tema es que la descentralización tiene que venir acompañado de un presupuesto que lo ayude a trabajar de esa manera. Hoy todo lo que tiene que presupuestal se define en las oficinas centrales. El diseño institucional, digamos, no permite... Claro, el diseño actual no permite dar eso que planteó Marcos, y que lo hemos conversado con él de primera mano, pero el diseño institucional está todavía muy centrado en el poder en las oficinas centrales. Creo que hay que darle mayor libertad a las regiones, que puedan complementarse dentro de la región, pero para todo eso necesitan una autorización burocrática de ACE, que a veces para algo que sería sencillo pasan 1 o 2 meses dentro de la burocracia dentro de ACE. Entonces creo que eso es un paso a seguir para que se siga mejorando y ver realmente los servicios que hay, la tecnología que hay. Uruguay es un país muy chico y que geográficamente deberíamos rápidamente estar en cualquiera de los puntos o solucionar un problema en cualquiera de los puntos. Hoy algunas veces falla eso, y creo que es lo que hay que hincarle el diente para trabajar. Las autoridades actuales de ACE están trabajando en lo que tiene que ver los corredores asistenciales, y bueno, creo que eso hay que ponerle cabeza a trabajadores y que empiecen a funcionar. Todo eso van a quedar proyectos que van a ser discutidos con el nuevo gobierno de cara a un nuevo presupuesto, y nos da un poco de nerviosismo que las autoridades nuevas no conozcan el funcionamiento de ACE, que es muy complicado a su interna y a su funcionamiento institucional, y tengan que realizar un presupuesto de aquí a 5 años, que después en la rendición de cuentas se pueden hacer ajustes, pero sí, claro, lo grande se define este año, ¿no? Si arranca mal, va a ser después difícil corregirlo en el próximo rendición de cuentas. Hay un tema con el cual ustedes no pudieron ponerse de acuerdo con el gobierno en estos, no sé, desde que la reforma está caminando, y es la disparidad salarial entre el sector público y el sector privado. No hubo forma de alguna manera transitar un camino que les permitiera estar hoy más cerca, digamos, en ese sentido. ¿Qué faltó ahí? No, creo que ahí faltó una discusión más profunda y voluntad política también de hacerlo, porque la discusión no es solamente en el salario de ingreso, porque muchas veces en algunos ejemplos el salario de ingreso de ACE es mayor al del sector privado, pero en 5 años con la antigüedad, presentismo que tiene el sector privado, se te dispara. Hoy la antigüedad en el sector privado es la que hace la diferencia. A veces compañeros con 20, 25 años de trabajo cobran de antigüedad casi lo que un mismo salario que cobramos en ACE. Entonces creo que esa es la discusión, y no solo por una discusión de que nos suba el salario a los trabajadores estatales, sino terminar con esa regla de mercado dentro del trabajo de salud. Hoy en las fiestas, pediatras, especialistas de distintos CTI y demás, el planteo de algunos motoristas es cuánto querés cobrar por estar en la guardia. Claro. ACE y el sector público no tiene esa posibilidad, entonces vos perdés especialistas, cada uno sabe lo que hace, nadie le va a decir la falta de ética o no dejar una guardia tirada en el sector privado, pero hay médicos que nos plantean, o trabajadores no médicos, y me dicen, mira, lo que me pagan en un mes acá me lo pagan por la noche del 24, ante el planteo de cuánto querés cobrar. Claro, entonces hay que dar una discusión en la formación también del personal de la salud, ver qué personal falta y qué no, para verlo. Los anestesistas es un problema, lo hemos visto públicamente, la cantidad de paros que han realizado ellos y demás, y son tratados distintamente por el gobierno por ese poder que tienen, y hay que racionalizar y democratizar el ingreso a la facultad, y de que se creen más puestos en esas áreas. Pediatría es otra área que faltan muchos, y bueno, entonces a ir viendo cada área donde que falta, y que haya una política de formación, y pensando no a lo inmediato, sino 5 o 6 años adelante, para que el sistema de salud sea eficiente en todo el país y radicar profesionales en el interior del país. Eso es una problemática que hay. Cada vez, los estudios son en Montevideo, ahora en Paysandú se va a poder hacer la carrera, pero siempre se estudia en Montevideo, y la oferta laboral en la zona de Tres Cruces tenés la oferta laboral, está concentrada ahí, 2 o 3 trabajos ahí, y no es atractivo irte al interior del país. Claro, ese es otro problema, ¿no? El tema de la radicación de los médicos en el interior es un asunto. Médicos y distintos especialistas. Y otros especialistas, claro, sí, trabajadores. Caso de los CTI, claro. En áreas especializadas,
Hoy pues, tenemos la suerte de poder decir que estamos en desempleo cero. Un enfermero calificado renuncia a una mutualista y en 10 días consigue trabajo en otro lado, pero eso en el interior del país es mucho peor. Se da que que no hay falta de laburo, pero hay una demanda que no está completa de personal especializado. Claro. Uno de los temas que ha surgido con fuerza en los últimos días, el gobierno electo ha venido denunciando, o algunos actores del gobierno electo han venido denunciando que el gobierno saliente quiere meter por la ventana, digamos, una serie de trabajadores que piensa presupuestar o que van a ingresar a la plantilla del Estado antes de que el gobierno saliente se vaya. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es esto? Eso es falso, completamente falso. Ese planteo que sean funcionarios que han entrado después de saberse el resultado de las elecciones. Son compañeros que están trabajando de fines de 2008, principio de 2019, en un mecanismo transparente, como es a través de Uruguay Concursa, que entran al provisoriato, que lo que está en discusión y lo que planteó Heber en primera instancia, y después algún ministro más. Eso tiene un proceso de selección, está Servicio Civil, el organismo, estamos con nosotros como veedores, es totalmente transparente el ingreso y es a tareas permanentes que no se pudieron cumplir con funcionarios del organismo que fuera designado, y entonces ahí a través de Uruguay Concursa se entra al provisoriato, que es la forma de entrar como funcionario del Estado. Había una tarea permanente a cubrir, hay un periodo de evaluación de 15 meses con una evaluación inicial, una cercana al final y la evaluación final para definir si se presupuesta o no, y la vacante la tiene el primer día. Acá no hay un costo extra ni mucho menos para el gobierno entrante, son las vacantes que ya estaban designadas, porque no es que haya que buscar la vacante para ver si queda o no, sino que ya el primer día que entró a trabajar a través del provisoriato ya tenía la vacante asignada, en caso que al término de los 15 meses hubiera cumplido con todos los requisitos para ser un trabajador. ¿Cuántos trabajadores están en esta situación? Estamos analizando los números organismo por organismo, no teníamos en la agenda esta discusión, porque es algo que aparte fue votado por todos los partidos políticos, no es una ley que haya salido con los votos del partido de gobierno nada más, sino que la votaron todos los partidos políticos, y no lo teníamos en la agenda realmente porque apareció ahí como un peludo de regalo, digamos. Apareció nuevo ahí en la agenda y bueno, preocupa. Hemos tenido cientos de llamadas a los trabajadores que están en este régimen preocupados con lo que va a pasar. Está en la ley vigente, hay que hacer los concursos y hablar de sacarlos al barrer sería ya empezar con un conflicto grande con la Confederación y con todo el movimiento sindical, porque acá estarían violando leyes votadas por ellos mismos. El periodo de 15 meses, digamos, no termina en el mismo tiempo para todos. No, hay algunos que están terminando en febrero, otros están terminando en marzo, por eso el planteo que se le ponían nuevos trabajadores, pero no es que ingresaron después de noviembre, sino que ya tienen... Ya 15 meses trabajando para el Estado y los que van a quedar realmente porque trabajaron de manera eficiente y fueron las evaluaciones van a ser positivas. Exactamente. Martín, te saco de la cuestión estrictamente sindical. Has participado también de algunos espacios políticos que además han tenido buenos resultados y buena aparición, tanto pública como en lo electoral. Y obviamente se están definiendo en estas horas las candidaturas a la Intendencia de Montevideo por parte de todos los partidos, el Frente Amplio también, y hay allí digamos una cierta dificultad, lo planteo así, en todo caso vos me lo decís, del Frente Amplio para consensuar los 3 nombres que al parecer van a finalmente comparecer en las urnas el próximo mes de mayo. ¿Cómo has visto este proceso? Porque además formaste parte de una instancia que fue medio pública también, aunque no debía serlo, ¿no? Sí, creo que le están errando en los modos. Hay muchos compañeros discutiendo en la prensa y no en los ámbitos orgánicos deberían discutir, o la formalidad de las reuniones y la reserva de las mismas. Creo que tendrían que llegar 3 candidatos al plenario, que el plenario los aceptara y que después fuera la ciudadanía quien eligiera quién es el mejor candidato, pero creo que la discusión no se ha dado de la mejor manera. Lo de si mi nombre ayuda, creo que han sido muchos. Si mi nombre ayuda, entonces creo que hay que buscar proyectos. Se está discutiendo el programa y creo que lanzar propuestas por parte
de los candidatos todos los días en la prensa o a través de las redes sociales, creo que no ayuda al proceso que tiene que estar discutiendo la fuerza política en este momento, y más que no se ha terminado de analizar bien la derrota o la militancia que tuvo al final en el tramo final de la campaña. Entonces creo que va a ser dificultoso, creo que no hay que creer que una elección está ganada de antemano y que siempre la competencia, la oposición está jugando callado, está buscando la forma de unir, creo que les resultó y vio que pueden, y están con eso de que pueden ganar. Entonces creo que el Frente Amplio tendría que poner las barbas en remojo y ver realmente cómo va a elegir a los tres candidatos, de qué manera, y creo que habría que salir un poco del espacio público y discutir a la interna, porque muchos de a pie, lo digo con los compañeros que plantean que la discusión es por el poder y no por el proyecto. Claro. Entonces creo que en esa hay que tener un poco de autocrítica y ver que realmente se trabaje hacia el proyecto y no por proyectos individuales de yo quiero ser, sino de que voy a representar al colectivo de la mejor manera posible. ¿Tu sector tiene una definición ya tomada o están en eso? Estamos discutiendo y todavía no tenemos definición tomada alguna. O sea que bueno, será en las próximas horas, porque tampoco se puede demorar mucho, No se puede demorar mucho, hay varias conversaciones, deberían ser cerradas y no públicas, pero realmente hay compañeros que a veces se equivocan y reuniones que deberían ser reservadas para seguir buscando y allanando caminos, muchas veces las exposiciones públicas en busca de sobresalir creo que no ayudan en este sentido. Y bueno, seguir conversando mucho y viendo que lleguen tres candidaturas para que no haya un debate en el plenario y que no se transforme en un debate público que quedó una fuera o no quedó una fuera, sino que cuál es el proyecto a presentar a los montevideanos. Yo te voy a volver a la cuestión del movimiento sindical. Hay un tema del que se ha hablado y es modificar la inclusión financiera. ¿Eso preocupa al movimiento sindical? Porque en realidad la inclusión financiera en ese sentido ha sido un avance, ¿no? A la hora de generar trazabilidad, por ejemplo, de los sueldos, la formalización. Sí, obviamente que preocupa porque se ha pasado y mejorado el trabajo en negro que había a lo formal. Creo que cualquier gobierno que esté debe avanzar hacia ese camino para tener realmente tranquilidad. Vemos que hay muchas normas económicas que se están planteando que se van a cambiar en pos de que lleguen las inversiones, pero no es a costo de todo, ¿no? Hay que buscar inversiones para que se mueva el país, pero no puede ser a cambio de todo. La inclusión financiera para nosotros fue una herramienta para el trabajo formal subiera, y por ese lado vamos a seguir defendiéndola para que se pueda llegar a seguir formalizando a más trabajadores, que realmente con los avances que tenemos hoy todavía existe un gran porcentaje de trabajadores informales y que a eso también debemos llegar, y todo el movimiento sindical debe llegar. Muchas veces nos quieren poner que defendemos el salario de los que están trabajando y las condiciones nada más, no, sino también el empleo es algo que nos preocupa. En la reunión se le volvió a plantear lo que ya le habíamos planteado a este gobierno y los empresarios habían dicho que no, de que más allá con la conflictividad sindical y los consejos de salario, haya un monitoreo de empleo y de la situación del empleo a nivel nacional. Lo tomó el presidente, es una propuesta que iba a transmitir a los empresarios, porque hay que sacar el foco de los consejos de salario y analizar el empleo, que es una preocupación para el movimiento sindical, porque no es solo que somos corporativos a la hora de ver lo que sucede con los que están trabajando y son nuestros afiliados, sino con la población que está desocupada, con el trabajo informal y con el resto de los movimientos sindicales sociales, para avanzar en una sociedad más justa. Martín Pereira, gracias por habernos acompañado, un gusto. Estamos arrancando esta temporada de intercambio contigo, así que vamos a seguir conversando. Seguramente tendremos un año movidito, así que vamos a seguir conversando mucho en este año que viene. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, y sí, va a ser un año movidito, ya arrancamos temprano movidito, así que nos espera un largo año. Martín Pereira, integrante del PIT-CNT y también de la Confederación de Funcionarios del Estado, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, nos acompañó en esta mañana de intercambio.